Aquí vamos a seguir trabajando con el círculo, pero en particular con el círculo unitario. ¿Cuál es el círculo unitario? El círculo unitario es el que tenemos aquí adentro. Está muy grande. El que tenemos aquí adentro, en el cual el radio es igual a 1. Este es el radio. Recordemos que el radio es la distancia que hay entre el punto central y cualquier extremo de la circunferencia. Entonces, R es igual a 1. Esta circunferencia de radio igual a 1, unitario, cumple con la siguiente igualdad. Entonces, tenemos que para cualquier punto que pase por esa circunferencia, para cualquiera, puede ser por aquí, por aquí, por aquí, siempre se cumple que sus coordenadas, la suma de sus coordenadas al cuadrado es igual a 1. Miren que X es la coordenada en X y Y es la coordenada en Y. Si elevamos esos términos al cuadrado y los sumamos, el resultado siempre va a ser 1. Y bueno, ya saben que de aquí a acá hay una distancia de 1, o sea que si nos ubicamos en un plano cartesiano, va a coincidir con X igual a 1. Si vamos hacia Y, Y igual a 1, X igual a negativo 1, y por acá también coincide con Y igual a negativo 1. Eso es para que esas distancias siempre sean 1. Todas las distancias son 1. Bueno, esto va a ser bastante útil, esta equivalencia que hay acá para círculos unitarios. Vamos a conocer ahora la función P de T, que va a ser también muy usada en este curso. La función P de T hace referencia al punto o las coordenadas de un ángulo, bueno, del lado terminal de un ángulo. Es decir, por ejemplo, si acá tenemos este ángulo, P de T, de este ángulo T, sería esta coordenada. Vamos a hacerlo acá. Entonces, supongamos que tenemos un ángulo con este lado terminal y ese ángulo se llama T. Este punto que coincide con la circunferencia unitaria, es decir, de radio 1, ese punto se llama P de T. ¿Y P de T quién es? Pues el par de coordenadas en X. Puede ser, digamos, si es un valor por acá, pues es más pequeño que 1. Como a modo de ejemplo, podría ser, por ejemplo, 0.6. A modo de ejemplo, ¿no? Y la segunda coordenada sería el valor que tiene aquí en Y, que coinciden con ese punto del lado terminal del ángulo. Bueno, y acá pues tenemos dos alternativas. Uno cuando el ángulo es positivo y el otro cuando es negativo, pero pues pasa lo mismo. Entonces, si el ángulo es negativo, bueno, acá si es positivo va en este sentido, y si es negativo, pues el ángulo va en este sentido. Otro ángulo T, que es negativo, y el punto P de T, sería este de acá, donde ese P de T, recuerden que nos está indicando las coordenadas en X y Y. P de T es un punto. Bien, entonces,
vamos a calcular algunos PDT para algunos ángulos, teniendo en cuenta como estos extremos de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos aquí este punto o este lado terminal coincide con el ángulo cero, el lado terminal del ángulo cero, o el lado terminal, recuerden que siempre es con el lado terminal, de un ángulo de 360 grados o de 2π. Es decir, que este punto de acá, o esa coordenada, me está indicando P de 0 o P de 2π, hablando en términos de radianes. ¿Quién sería entonces este punto? ¿P de quién? Bueno, uno más fácil, este. Esto es P de quién. Este lado terminal coincide con qué ángulo. ¿Qué ángulo es este hablando en términos de radianes, chicos? Pi. Pi, muy bien. O sea que este punto que estoy indicando aquí es P de pi. ¿Vamos bien? En ese mismo orden de ideas, pues este ángulo que tenemos aquí, miren que es la mitad de pi. O sea que este puntico sería P de pi medios. Y este ángulo terminal coincide con este ángulo, que es 3 partes de pi medios. O sea que esto es P de 3 pi medios. Estamos indicando solamente los puntos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a... Esto fue en este sentido. Vamos a hacer lo mismo, pero hablando de este sentido. Entonces, este sería pi de 0 y también, que sería este ángulo, ¿verdad? P de 0, pero también si vamos a favor de las manecillas del reloj, eso coincide con este ángulo de acá. ¿Cuál es este ángulo de acá, chicos? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Y hablando en términos de radianes, ese ángulo, ¿cuánto mide? Negativo 2pi. Negativo 2π, muy bien. Miren que 2π nos representa una vuelta. Como esta vuelta la estamos haciendo a favor de las manecillas del reloj, pues es igual a negativo 2π. Bueno, este punto de acá, ¿a qué ángulo corresponde? Hablando en términos de ángulos negativos, porque vamos en este sentido. ¿Quién sería este ángulo de acá? Negativo pi medio. Muy bien. Negativo pi medios. ¿Y este? Negativo pi. ¿Y este último? Negativo 3 pi medio. Muy bien. Entonces, mire que depende el sentido en el que vayamos. Si vamos a favor o en contra de las manecillas del reloj. Pero estos dos puntos, para esos dos ángulos, aunque sean diferentes, el punto es el mismo. ¿Por qué? Porque esos dos ángulos son ángulos coterminales. Ellos tienen el lado terminal en la misma posición. Este sería el lado terminal para negativo 3 pi medios y este sería el lado terminal para pi medios. Entonces, ellos dos comparten el mismo valor en esas coordenadas por ser coterminales.
Vamos a hallar entonces P de pi cuartos, que ya sabemos que esto hace referencia a una coordenada en X y otra coordenada en Y. Bien, entonces vamos a ubicarnos en la circunferencia. Y vamos a mirar quién es pi cuartos. Entonces pi cuartos sale de tomar a pi y dividirlo en 4 partes iguales. O sea que corresponde a esta primera parte de acá. Pi cuartos sería entonces este ángulo así. Miren que ese ángulo, el lado terminal de ese ángulo va por toda la diagonal del plano cartesiano. Sabemos que los puntos que pasan por esta diagonal, voy a ponerla aquí resaltada, los puntos que pasan por esa diagonal cumplen algo en particular. Bueno, acá no la puedo graficar bien. Bueno, y más o menos se entiende. Los puntos que pasan por esa recta cumplen algo en particular y es que el valor que toma en X es el mismo que toma en Y. ¿Sí? Esta diagonal es la recta Y igual a X. Esto siempre pasa en matemáticas. Así que sí, esto mide 45 grados. Como es la mitad de los 90, pues este punto en particular, miren que pasa por la franja verde. O sea que ese punto satisface esta igualdad, que el punto en X es igual al punto en Y. O sea, esta distancia es igual a esta. O estos dos valores son iguales. Puede ser, por ejemplo, 1 y 1 acá, o 0.5 y 0.5 acá. Solamente eso pasa en el lado terminal del ángulo de 45 grados, porque es exactamente la mitad de los 90 grados que hay acá. ¿Vamos bien? Como eso pasa, bueno, nosotros sabemos que de aquí X y Y satisfacen, estamos parados entonces en un ángulo unitario. 1, 1, negativo 1 y negativo 1. Sabemos entonces que de aquí, como ese punto en azul está en el círculo unitario, cumple que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Vamos bien? Pero además sabemos que ese punto, ¿quién es ese punto? P de pi cuartos, que es igual a P de 45 grados. ¿Sí? Ellos dos son equivalentes. Ese punto cumple que X y Y son iguales. Entonces, como X y Y son iguales, pasa lo siguiente. En vez de Y, voy a escribir X. ¿Por qué? Porque son iguales. Ahora, tenemos lo siguiente. Tenemos que X al cuadrado más X al cuadrado es igual a 1. ¿Cuánto es X al cuadrado más X al cuadrado, chicos? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado y esto es igual a 1.
Para despejar la x, miren que de acá ya podemos buscar quién es la x. Queremos saber quién es x y y. Para despejar la x, pues dividimos entre 2, o sea que x al cuadrado es igual a 1/2. Y para despejar la x, como está elevado al cuadrado, pues podemos sacar raíz cuadrada a ambos lados. Es decir, que x es igual a raíz de 1/2. Si sacamos raíz tanto arriba como abajo, vamos a tener que x es igual a raíz de 1, que es 1, sobre raíz de 2, que no tiene un valor exacto o entero. Lo que podemos hacer aquí es que para que abajo no quede una raíz, podemos racionalizar. Eso consiste en multiplicar y dividir por raíz de 2, o sea, por lo que tiene aquí abajo la raíz. Si hacemos este producto, nos queda que x es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Vamos bien? Es decir, que la primera coordenada es raíz de 2 sobre 2, que es x, y como x es igual a y, pues y también vale raíz de 2 sobre 2. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, entonces ya conocemos la medida para, o sea, el punto para pi cuartos. Y bueno, acá vamos a hablar de la simetría del círculo, que básicamente consiste en que conociendo un punto, con la simetría del círculo, podemos conocer otros puntos para otros ángulos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el ángulo T, que sería en posición estándar con lado terminal aquí. Ese ángulo T, al intersectarse con el círculo unitario, ese punto, bueno, nos va a determinar un punto que llamamos P de T, ¿cierto? En esa intersección. Eso tiene unas coordenadas, ya sabemos, X y Y. Y en base a eso podemos buscar la coordenada para este nuevo ángulo. ¿Qué relación hay entre este punto y este punto? Miren que los dos valen lo mismo en X, valen lo mismo porque están a la misma altura, pero lo único diferente es el valor, perdón, valen lo mismo en Y, sí, en Y, y la única diferencia es lo que valen en X. Pero aquí podemos ver que el valor en X es el mismo valor, pero con el signo contrario. En el primer ángulo que se forma aquí, la X es positiva y en el ángulo T, la X es negativa. Entonces, esto nos va a servir mucho, ya lo vamos a ir viendo para poder calcular esas coordenadas para otros ángulos donde sus puntos cumplen una simetría con respecto a la circunferencia. Vamos a buscar esos 3, 4 puntos a partir de 1.
Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Bueno, en este ejemplo nos dicen que, voy a moverlo, nos dicen que P de 1, aquí estamos hablando en radianes, un radian, recuerden que P de 1 sería, voy a dibujarlo acá, P de 1 sería el ángulo que se forma en un radian. Y recordemos que un radian es el ángulo que se forma, un poquito más abierto, es el ángulo que se forma cuando aquí hay una medida de un radio. Un radio que es pues esta misma distancia. Este ángulo que se forma aquí es un radian. Entonces queremos saber, bueno, nos dicen que el punto, este punto de acá, o sea, P de un radian, es igual aproximadamente a 0.54,0.84. O sea que en X tiene un valor de 0.54 y en Y un poquito más alto que es 0.84 aproximadamente. Y nos dice hallar las coordenadas aproximadas de pi menos 1, pi de negativo 1 y pi de 1 más pi. ¿Quién sería para nosotros el primer ángulo de acá? Voy a tratar de ampliar esto. No puede. Ok, otra vez. Para poder verlo mejor. Entonces esto es pi de 1, que es 0.54,0.84. Y queremos calcular el punto que hay en el ángulo pi menos 1. Vamos a buscar primero quién sería ese ángulo pi menos 1 para ver dónde queda ubicado. Entonces, veamos. Tenemos el ángulo pi y le vamos a quitar un radian. Si le quitamos un radian, tendríamos que quitarle este de acá, que sería el mismo teta, un radian. O sea que el ángulo pi menos 1 va a ser lo que queda sobrando, que coincide con este lado terminal. O sea, nuestro ángulo sería de esta forma. Miren que ahí tenemos a pi y le quitamos ese trozo que coincide con un radian. O sea que nuestro nuevo ángulo, que es este, sería el ángulo pi menos 1, donde el lado terminal, entonces voy a hacerlo acá en azul también. Y este punto de acá es el punto del ángulo terminal de pi menos 1. Del lado terminal del ángulo pi menos 1. Como bien sabemos, ellos dos tienen las mismas coordenadas en Y. Es decir que como tienen la misma altura, valen lo mismo en Y.
O sea que en Y va a tener la coordenada de 0.84. Y en X, miren, en Y sigue siendo 0.84, pero en X va a ser negativo 0.54. Entonces, para esto nos funciona la simetría del círculo, ya que dado una coordenada podemos obtener unas 3 más. Vamos a calcular ahora el punto para el siguiente ángulo, que es negativo 1. Negativo 1 sería partir de acá la posición estándar y movernos hacia la izquierda, perdón, a favor de las manecillas del reloj, un radián. O sea, θ radianes, que es igual a un radián. Y este punto sería P de negativo. Bueno, entonces vamos a indicar cuál sería el otro ángulo. Muy bien. Y este punto de acá es P de negativo 1. Bueno, ¿eso qué coordenadas tiene, muchachos? En X y en Y. 0.54, negativo 0.84. Muy bien. Entonces lo que podemos ver es que la coordenada en X es la misma, pero en Y es diferente. Es diferente. Aquí es positivo y aquí es negativo. Pero hay la misma medida, la misma altura. Solo que la una es hacia arriba y la otra es hacia abajo. La una es positiva y la otra es negativa. Bien, por último, ¿qué nos hace falta? P de 1 más pi. Ese ángulo es positivo, entonces vamos a ver. Partimos de aquí, tenemos 1 y le sumamos pi. Pi sería sumarle media vuelta. ¿Sí? Acá tenemos un radián más pi. O sea que el ángulo viene a ser todo esto de acá. Ese sería nuestro ángulo pi más 1. Y bueno, se formaría entonces el último ángulo, donde esta medida de acá es la misma medida de un radián. Y este punto, como ya lo vimos, es P de pi más 1. ¿Qué coordenadas tiene eso? ¿Qué coordenadas tiene en X? Sería negativo 0.54 y en Y, entonces en Y acá no lo indicamos, pero se sabe que es negativo 0.84. Entonces aquí también sería negativo 0.84. Bien, entonces esta es la utilidad de la simetría del ángulo con respecto a los otros ángulos que están como reflejados tanto en el eje X y también sobre la diagonal. Miren que todo esto son como reflexiones. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo acá. Tenemos que P de 6 grados, perdón, de 26 grados es igual a esta coordenada de acá.
nos piden hallar los otros 3 puntos del círculo que se obtienen al reflejar ese punto de los 26 grados. Entonces acá dice que a través de los ejes y del origen. Es lo mismo que estábamos haciendo acá. Miren que a partir de este ángulo, perdón, de este punto, hicimos una reflexión con el eje X, Y y también con el origen. Eso es lo que vamos a hacer ahora con este nuevo ángulo que es de 26 grados. Bueno, si tenemos el ángulo de 26 grados, solamente nos dan ese ángulo 26. Entonces supongamos que está por aquí y que aquí hay 26 grados. Este punto ya nos lo dieron, P de 26 grados, que es igual a 0.899, 0.438. Y queremos buscar los otros puntos con las otras reflexiones, ¿no? Entonces, vamos primero a calcular el del segundo cuadrante, pero necesitamos saber, o sea, podemos saber directamente las coordenadas, pero yo también quiero saber ese ángulo quién es. Para saber ese ángulo quién es, nosotros vamos a tomar a pi y le vamos a restar los 26 grados. Miren que si le resto 26 grados, le estoy quitando eso, entonces lo que me queda es todo esto. Así que para calcular el primer ángulo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el primer ángulo corresponde con 180 grados, que es pi, menos 26 grados. Si hacemos esta resta, nos da un total de 154 grados. Es decir, que el ángulo que se forma aquí que es simétrico al otro es de 154 grados. O sea que ese punto que se forma acá es P de 154 grados. ¿Y eso qué coordenadas tiene, muchachos? ¿Qué coordenadas tienen X? ¿Qué coordenada tienen X y qué coordenada tienen Y? Negativo 0.899 y luego 0.438. Muy bien. Ahora ustedes me van a decir quién sería este ángulo de acá. Miren que ese ángulo surge de, bueno, este, ¿no? Este. Ese ángulo puede surgir de tomar a pi y sumarle los 26 grados. ¿Cuánto les da eso? 180 grados más 26 grados. $206. 206, muy bien. Entonces, este nuevo ángulo, voy a pintarle otro color. Este nuevo ángulo que corresponde a todo esto a favor de las manecillas, en contra de las manecillas del reloj van todos.
ese punto corresponde al ángulo de 206 grados. ¿Y cuáles son las coordenadas? Negativo 0.899 y negativo 0.438. Listo. Ahora ustedes me van a decir, ahora sí, ¿cuál sería entonces el último ángulo que se forma acá? Que sería toda la vuelta completa hasta acá. ¿Quién es ese ángulo? ¿P de quién? De negativo 26. Negativo 26. Y si no te estuviera pidiendo el ángulo negativo, sino positivo, mira que este ángulo yo lo puse en este sentido, o sea que es positivo. Si hubiera sido negativo 26, hubiera sido solamente este pedacito. Aunque sí funciona porque los dos ángulos son coterminales. Pero, no sé, mira, acá el ejemplo nos pide hallar los ángulos positivos. Entonces hay que tener cuidado con eso porque solo nos pide los positivos. Miren que este ángulo de acá, ustedes saben que aquí hay 26 grados, ¿cierto? ¿Qué pasa si a toda la vuelta le quitamos esos 26 grados? Pues que nos va a quedar 334. muy bien el ángulo amarillo, que sería, entonces sería 360 menos los 26 grados. ¿Cuánto te dio? 334. Lo que dijeron ahorita del negativo 26 también es correcto, pero lo estamos haciendo así porque queremos que todos sean positivos, como nos lo está diciendo allá el enunciado, que también lo puse en verde. Esto sería entonces P de 334 grados. ¿Y cuáles son las coordenadas? 0.899 y negativo 0.438. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta con ese ejercicio? Bueno, recordemos que eso que calculamos acá fue este punto, las coordenadas de ese punto. Bueno, nos faltan cositas. Bueno, solo podemos trabajar la clase que viene.